Y es momento de recibir a nuestra primera invitada. Ya está con nosotros en primera hora. Gracias por acompañarnos a través de los espacios digitales. Paola Cabezas Castillo, asambleísta nacional, electa precisamente por la Alianza UNES. Vamos a chequear. Ya está con nosotros. ¿Qué tal, Paola? Qué gusto. Muy buenos días. ¿Qué tal, Wilmer? Buenos días. Saludos para usted y para todos los hermanos de Cuenca que nos pueden ver y escuchar ahora. Perfecto. Bienvenida a nuestra ciudad a través de esta nueva modalidad que nos ha tocado vivir. Pronto tendremos la oportunidad, por supuesto, de recibirla acá en el set. Paola, asambleísta nacional electa, un trabajo bastante importante que se debe y se viene por hacer a través del legislativo. Una asamblea que concluye lamentablemente con un 3% de aceptación, asambleístas enjuiciados, asambleístas destituidos, asambleístas presos y un montón de cosas más. Hay que barrer literalmente el legislativo. Empecemos por allí, por favor. Sí, Wilmer, evidentemente la institucionalidad de la Asamblea Nacional se ha visto manchada, golpeada, y es fundamental que quienes vayamos a cumplir ese rol en esta nueva Asamblea entendamos que hay demandas ciudadanas muy importantes. Desde la Asamblea, primera función del Estado, se define la política pública del país, y sobre todo leyes que son tan fundamentales como las leyes para reactivar la economía, leyes que fomenten el trabajo. Justamente actualmente se está llevando un juicio político contra el ministro de Trabajo porque en esta mal llamada ley de apoyo humanitaria la utilizaron justamente para vulnerar los derechos de los trabajadores. Se abrió la puerta para que existieran tantos despidos y sobre todo vulneración directa a los derechos de los trabajadores. Ese es nuestro rol ahora. Una asamblea que requiere conectarse con las necesidades de los ecuatorianos, ponerse al servicio de la gente. No podemos perder el tiempo ni tampoco perder el rumbo que hoy requiere la nueva Asamblea Nacional. Paola, ya que tocó el tema, evidentemente, y por allí va, los juicios, ¿no? Los juicios que quedan pendientes por tratar en la Asamblea Nacional, porque evidentemente al gobierno le quedan 2 meses y no creo que pueda hacer nada, ¿no? Están pendientes de las elecciones y de otros temas. Acaban de anunciar que llegaron 17.500 nuevas vacunas, cuando el presidente de la República el día de ayer dijo que se les fue de las manos el plan, que no era lo que se esperaban. Una cosa de horror. Pero en la Asamblea Nacional, por ejemplo, le dan el caso del reparto de las vacunas a los familiares del ministro Ceballos. Le dan este caso para que denuncie el ministro de Trabajo. Pero lamentablemente no pueden hacer nada y se paró el juicio político contra el ministro Ceballos porque el ministro de Relaciones Laborales también está con un juicio. Entonces es como que no quedan en nada y esos casos a lo mejor, allí va la pregunta, les va a tocar asumir a ustedes a partir del 24 de mayo. Mire, Ceballos no debería ni siquiera ser llamado juicio político. Si algo de ética le quedara al gobierno de Moreno, Ceballos debería ser despedido del gobierno y adicionalmente de oficio la Fiscalía iniciar una investigación contra este señor. Porque lo que él ha cometido es especulado, utilizar los bienes del Estado y sobre todo en una emergencia sanitaria en donde esas vacunas fueron adquiridas para poderlas implementar en la primera línea de atención médica en el país, requiere una exhaustiva investigación, una investigación ejemplarizadora, porque definitivamente no se puede utilizar la cosa pública de la manera arbitraria y grosera que lo hace el ministro Ceballos. Pero usted ya lo ha dicho, desafortunadamente estos temas de tener a 2 ministros del gobierno de Moreno investigados hace que sufra este traspiés el juicio político contra Ceballos. La Asamblea Nacional actual, si quiere, pues obviamente irse dejando algunas acciones que en realidad queden en la retina de la gente y que consideren que algo están haciendo por el país, deben iniciar el juicio político contra Ceballos ahora. No pueden esperar que sea la Asamblea que viene y que sancione a este mal funcionario que está dejando en muy mal predicamento la función que debe cumplir un médico, que es salvar vidas. Imagínese, es médico y lo que está haciendo es todo lo contrario. Adicionalmente, cuando usted hablaba de un plan de vacunación, es un plan fallido. En realidad, el plan en sí tiene fallas y no hay un control eficiente por parte del Ministerio de Salud, que es el órgano rector. Imagínense que mandaban cartas a rectores de las universidades para invitarlos a que se vacunen, como que fuera una... No sé, esto es una cosa de locos en realidad, como que fuera un baratillo de ofertas para los amigos. Entonces no se está entendiendo la gravedad del tema. Primero, creemos que es un ministro que tiene poco conocimiento sobre el ramo, sobre todo del tema de la administración de la salud pública,
que es lo más importante, que se pueda comprender y entender, y en esa lógica creo que la Asamblea actual debe cumplir con su rol, que es fiscalizar, sancionar y destituir a este funcionario. Efectivamente, por ahí va mi siguiente consulta, en cambio, Paola, y lo había hecho con los otros candidatos que ya he tenido la oportunidad de conversar acá a través del informativo Primera Hora y que han sido electos. ¿Qué es lo que pasa en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional? Si bien el rol del legislativo es ese, ¿no es cierto?, fiscalizar, pero lamentablemente durante varios años, venga el gobierno que venga, siempre hay fallas, quizá en este un poco más, en el que todos sus ministros son denunciados. No es solamente el ministro de Salud, no solamente es el ministro de Trabajo, anteriormente pues la ministra de Gobierno también. Tantas cosas tuvieron que pasar para que finalmente sea destituida, no lo digo yo, lo dicen los ecuatorianos, pero para evitar eso en una futura Asamblea Nacional, que sus ministros no se les vayan de las manos y que la Comisión de Fiscalización se demore tanto. Sé que hay que seguir el debido proceso, pero para ser más ágiles y efectivamente, no sé si cabe el término, pero castigar a esos funcionarios que no están haciendo las cosas bien en territorio y que solamente obedecen al Ejecutivo. ¿Cómo aislarse de alguna forma o cómo trabajar de manera pero efectiva el Legislativo con el Ejecutivo y que no solamente respondan a los intereses del presidente, Paola? ¿Cómo será ese trabajo de usted dentro del Legislativo? Bueno, el rol de los legisladores es justamente ese, fiscalizar y generar todos los procesos de leyes dentro de la Asamblea Nacional. Si no se fiscaliza, ya estaríamos incumpliendo uno de los mandatos para los cuales el pueblo ecuatoriano nos elige. Sin embargo, hay que mirar el procedimiento que tienen los temas de juicios políticos. Pasan por el CAL tiene que calificarlos, y si hay algo que ha pasado en esta Asamblea, es que justamente el CAL ha sido, digamos, como el cuello de botella para que muchos procedimientos se fiscalicen. Hay que reconocer que el trabajo que ha tenido César Lizardo ha sido nefasto, un presidente para el olvido. Es una persona que sí, evidentemente ha cumplido un rol político, estaba allí para cubrirle las espaldas a ciertos funcionarios del gobierno de Moreno, y vemos las consecuencias. Si hay algo que debe funcionar dentro de la Asamblea, es el rol que cumple cada una de las instancias para poder llevar a efecto los procesos de fiscalización. Y indudablemente en esta Asamblea actual es el CAL que ha tenido algunas trabas que no ha permitido que se haga una fiscalización eficiente y efectiva. La ley de dominio también les tocará a ustedes revisar, Paola. El señor presidente de la República ha manifestado de que cuando se empezó a construir este documento en el Pleno de la Asamblea Nacional como borrador, el objetivo era traer lo que se debe traer al país. Pero ahora, cuando la ley está lista y pasa para el veto presidencial, parcialmente, valga la redundancia, ha sido vetada por el presidente. Es decir, cuando sí necesitamos, estamos de acuerdo, pero cuando ya no nos conviene, estamos por irnos, ya no. ¿Qué opina al respecto? Mire, desde nuestra bancada hubo muchas observaciones al tema de la ley. Siempre se dijo que la ley, no es que estemos en desacuerdo con que se ejecute el traer bienes de personas que los hayan utilizado de manera dolosa. Sin embargo, sí habían ciertas cosas que vulneraban derechos constitucionales, y habíamos sido muy enfáticos en eso. El presidente ha vetado ciertos artículos de la ley, habrá que revisar dentro de la Asamblea Nacional. En realidad no tengo a la mano el documento, ni sé cuáles son los artículos que el presidente de la República ha vetado, pero sí, en realidad era una ley que ya de por sí tenía algunas fallas, si el término cabe, y si el mismo Ejecutivo, que ha sido el más interesado de que esta ley se apruebe, genera el veto, pues habría que revisarlo. Sencillamente, todo instrumento que permita transparencia y fiscalizar, sobre todo en este tipo de casos, hay que generar toda la normativa necesaria, pero insisto, sin vulnerar derechos humanos y derechos, sobre todo el derecho a una investigación idónea, porque una de las cosas que se hablaba de esta ley, que era justamente incautar cuando todavía había una investigación en firme. Entonces, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de que sea justamente en hechos de estas características. Sin embargo, insisto, no tengo el cuerpo legal ahora en mis manos, pero si es el caso que esta Asamblea que viene tenga que revisarlo,
haremos de este el mejor documento e instrumento para que los ciudadanos puedan hacer uso de él. Paola, es importante y el Ecuador necesita igualdad. Por ejemplo, si conversamos y comparamos Pichincha con Esmeraldas, existe desigualdad todavía, ¿no es cierto?, en esta linda provincia que tiene nuestro país. Desde la Asamblea Nacional se puede hacer algo, se puede trabajar en leyes que efectivamente se ejecuten y respondan a las necesidades del territorio, porque hay muchas leyes, pero lamentablemente no se las aplica como debe ser. Wilmer, solamente es cuestión de mirar lo que está pasando hoy en el país en tema de cárceles y nos vamos a dar cuenta de las desigualdades. Miren, decía algo que estaba mirando hace pocos días en redes, decía que solamente es mirar la fotografía de las cárceles y veremos cómo está constituida o cómo está conformada nuestra sociedad. Evidentemente lo que está pasando hoy en el país nos debe llamar a una infinita reflexión, porque una persona privada de su libertad no pierde los derechos. Debe ser justamente el Estado quien garantice una rehabilitación. Hoy lo que pasa en las cárceles es justamente la mirada obsoleta que ha tenido este gobierno de desmantelar todo lo que puede generar equidad social. Y usted ha hecho una pregunta muy importante. ¿Y por qué hago referencia al tema de las cárceles? Porque ¿quiénes son los que están en las cárceles? Sí, seguramente gente que cometió delitos, gente que tiene que cumplir ante la sociedad, pero vemos que al hijo de Abdalá Bucaram le acaban de entregar un habeas corpus para que vaya a cumplir pena a su casa y otras personas están en ocasiones detenidas porque robaron un celular. No estoy diciendo que este no sea un delito que deba ser juzgado, lo que estoy diciendo es la proporción de cómo nuestra función judicial está judicializando la pobreza. No hay una forma efectiva de hacer una rehabilitación eficiente y que en realidad garanticemos que quienes llegan a la cárcel puedan justamente salir y ser personas que contribuyan a la sociedad. Pasa en todos los aspectos. Y cuando usted habla de desigualdades, Wilmer, me refiero a la salud, me refiero a la educación. ¿Quiénes son los que se vacunan ahora? Los amigos y familiares del ministro y del presidente. ¿Quiénes son los que mueren? ¿O quiénes son los que no tienen la atención primaria por parte del gobierno? Los médicos, las personas que están en otras condiciones. Entonces, si hablamos de igualdad, por supuesto que la Asamblea cumple un rol importante. Garantizar que los presupuestos de salud y la educación lleguen para todos y para todos. Muy bien, Paola, qué gusto conversar con usted. Tendremos muchísimas oportunidades para hacerlo, así que pronto nuevamente le esperamos por acá. Que esté muy bien, un abrazo. Gracias, Wilmer. Un abrazo para usted y para todos los concanos. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Así es, ya la tendremos acá en vivo. Paola Cabezas en esta mañana con nosotros, asambleísta electa a la Asamblea Nacional.